Bueno, arranquemos con este análisis a fondo. Hay que reconocer que vivimos en una época verdaderamente fascinante. La cantidad de información que tenemos a un solo clic es francamente inmensa. Pero, a ver, enfrentemos la realidad. El problema hoy en día ya no es encontrar esa información, sino procesarla. ¿Cómo logramos separar el grano de la paja? ¿Cómo evitamos perdernos en un mar absoluto de opiniones, sesgos y datos incompletos? Hoy vamos a desgranar exactamente cómo procesar este abrumador volumen de información en nuestro día a día moderno, transformando para siempre la manera en la que leemos, evaluamos y, en última instancia, pensamos. Vamos a por ello. Y para conseguirlo, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, las raíces del pensamiento crítico. Segundo, la lectura literal frente a la lectura crítica. Tercero, el análisis literario estructurado. Cuarto, la evaluación de la ciencia empírica. Y quinto, para cerrar, el ciclo del pensamiento. Así que, venga, vamos de lo macro a lo micro y de vuelta. Empezamos por el punto 1, las raíces del pensamiento crítico. Para construir bien esta base, nos toca hacer un pequeño viaje en el tiempo y plantarnos directamente en la antigua Grecia. Pensemos en esto por un momento. Resulta que un día, el filósofo Sócrates estaba hablando con un hombre llamado Eutidemo. Este hombre afirmaba distinguir a la perfección entre lo que era justo y lo que era injusto. Sócrates, muy en su línea, le pregunta si mentir es un acto injusto, y claro, Eutidemo, sin pensarlo dos veces, dice que sí, por supuesto. Pero entonces Sócrates lanza la bomba. ¿Y qué pasa si un general le miente a su propio ejército justo antes de una batalla para subirles la moral y darles confianza? De repente las cosas ya no son tan blancas o negras, ¿verdad? Es una pregunta brillante, porque nos obliga a cuestionar de raíz nuestras propias suposiciones iniciales sobre lo que consideramos una verdad absoluta. Pues bien, a esta técnica se la conoce como el método mayéutico. Básicamente, Sócrates no intentaba dar lecciones magistrales ni encontrar verdades universales e inamovibles. Que va, su objetivo real era demostrar que, muy a menudo, albergamos pensamientos completamente irracionales y que en el fondo nadie lo sabe todo. Es verdad que a Sócrates le costó caro ser tan preguntón, pero siglos después, este método exacto de cuestionarlo todo sentó las bases para construir el conocimiento durante el Renacimiento, y sigue siendo, a día de hoy, la piedra angular del pensamiento crítico. Lo que nos lleva al punto número 2, lectura literal frente a lectura crítica. Vamos a ver cómo aplicar esta base filosófica a los textos a los que nos enfrentamos todos los días. Hay una diferencia abismal entre simplemente decodificar palabras en una página y leer de verdad. La lectura literal se queda en la superficie, nos dice quién, qué y dónde. Sin embargo, la lectura crítica nos exige ponernos el sombrero de investigador activo. Hay que indagar en la intención real del autor, intentar separar con pinzas qué es un hecho comprobado y qué es una simple valoración personal. E incluso requiere comparar fuentes para ver si, por casualidad, se han omitido datos a propósito para que una idea parezca más creíble de lo que realmente es. Y aquí es donde entra la fantástica metodología del profesor Alexander Albarrán. Él propone enfrentarnos a un texto casi como si fuera una disección matemática. Paso 1, descomponer el todo en sus bloques fundamentales, es decir, los párrafos. Paso 2, localizar la oración principal de cada bloque, separándola del ruido o las ideas secundarias. Con eso claro, el paso 3 es redactar un resumen puro y duro. Y ojo a esto, porque solo cuando tenemos esa síntesis objetiva y perfecta es cuando podemos pasar al paso 4, generar una interpretación y criticar de verdad el mensaje. Es como armar un rompecabezas paso a paso. Pasamos a la sección 3, análisis literario estructurado. Damos ahora un pequeño giro hacia las humanidades para explorar cómo se aplica este mismo pensamiento al subjetivo y apasionante mundo de la literatura. Fijaos en este contraste porque aclara una confusión académica bastante típica. Muchas veces se usan crítica textual y crítica literaria como si fueran sinónimos, y para nada. La crítica textual es un trabajo casi arqueológico. Consiste en recopilar y limpiar manuscritos antiguos, pongamos por caso la Ilíada, para encontrar la versión más fiel al original. Solo cuando ese trabajo de pico y pala está terminado puede arrancar la crítica literaria, que es donde verdaderamente nos metemos en faena para analizar los temas profundos, la psicología de los personajes y el simbolismo de la historia. Y para hacer este análisis literario con éxito, la experta Talia Lund propone un método muy específico de 2 fases. El secreto aquí es la repetición deliberada. La primera lectura tiene que ser de corrido, fluida, simplemente dejándose llevar para captar la trama general. Pero en la segunda lectura, ahí es donde hay que sacar la lupa. Toca detenerse, tomar notas detalladas y diseccionar a fondo cada diálogo clave. Durante esa segunda pasada crítica hay elementos muy concretos en los que fijarse. No basta con saber qué hacen los personajes, hay que destripar sus motivaciones ocultas y ver cómo evolucionan. Hay que analizar el clímax de la trama, el tono del autor, cazar las ironías o las metáforas. Y un detalle vital,
hay que mirar obligatoriamente fuera del libro. Conocer la biografía del autor o el contexto histórico de su época es crucial, porque todas esas vivencias moldean profundamente el resultado final de la obra. Saltamos ahora a la sección 4, evaluación de la ciencia empírica. Dejamos atrás la subjetividad de la literatura y nos metemos de lleno en el rigor gélido y absoluto de la ciencia médica. Claro, cuando hablamos de la salud humana, de tratamientos médicos o de aplicar políticas públicas, las reglas del juego cambian de forma drástica. Aquí ya no buscamos metáforas bonitas. En este terreno, nuestra caja de herramientas necesita transformarse en marcos puramente objetivos, basados en la eliminación para verificar datos. Necesitamos algo cuantificable que nos diga de forma implacable: este estudio sirve o este estudio va directo a la basura. Para eso existe una herramienta absolutamente espectacular llamada CASPE. Nació en la prestigiosa Universidad de Oxford y hoy en día es un estándar global para defenderse de los estudios científicos defectuosos. Básicamente, es un conjunto de listas de verificación diseñadas a medida para que los profesionales clínicos no se ahoguen en jerga técnica y puedan determinar rápidamente si el artículo médico que tienen delante es realmente de alta calidad. La evaluación CASPE se divide en estos 3 grandes bloques. Pero ojo a esto, porque es clave. Las preguntas del primer bloque funcionan literalmente como una guillotina metodológica. Son preguntas de eliminación. Por ejemplo, empiezan comprobando si los resultados son válidos o si el método es apropiado. Si el estudio tropieza y la respuesta a esas primeras preguntas es un no, se acabó. El artículo se descarta y ni siquiera se sigue leyendo. Cero piedad frente a un mal diseño. Y por supuesto, la ciencia actual ha llegado a un nivel de hiperespecialización altísimo. No podemos medirlo todo con la misma vara. Dependiendo del tipo de estudio, hay una lista de verificación concreta. Si es un ensayo clínico aleatorizado, se usa la lista Consort; para revisiones sistemáticas, la lista Prisma; y para estudios observacionales, la Strobe. Lo que nos demuestra que en el ámbito científico, el pensamiento crítico no es para nada genérico, es quirúrgicamente específico. Llegamos a la sección 5, el ciclo del pensamiento. Vamos a alejar la cámara otra vez hacia el panorama general para unir todos estos marcos filosóficos, literarios y científicos. Los expertos Paul y Elder desarrollaron un modelo universal compuesto por 3 etapas que es una auténtica maravilla. Primera etapa, el análisis del pensamiento, donde descubrimos el propósito y las evidencias reales detrás de una idea. Segunda etapa, la evaluación, donde comprobamos sin piedad la calidad de ese razonamiento. Y la tercera etapa, el objetivo definitivo, el mejoramiento del pensamiento. Es un ciclo constante, una rueda que gobierna absolutamente todos los marcos analíticos que hemos desglosado hasta ahora. Entonces, el punto verdaderamente crucial de toda esta exploración es este. El pensamiento crítico no es una simple pose intelectual, y desde luego no es un interruptor mágico que podamos encender a voluntad para opinar con autoridad sobre cualquier tema. Requiere cimientos. Es una habilidad que depende muchísimo del conocimiento subyacente que ya poseemos sobre una materia concreta, y se construye a lo largo de toda la vida. Para ilustrarlo a la perfección, el psicólogo Daniel Willingham usa una analogía sobre el ajedrez que da en el clavo. Dice que la capacidad para resolver problemas depende del nivel de habilidad previa. Al igual que en el ajedrez, cuantas más posiciones tengas memorizadas en la cabeza, más fácil será saber cuál es el siguiente movimiento. Alguien brillante analizando la poesía del siglo XIX no se convierte automáticamente en un experto capaz de detectar fallos metodológicos en un ensayo clínico sobre cardiología. Hay que tener conocimientos previos en esa disciplina para poder afinar el pensamiento crítico. La experiencia previa es literalmente insustituible. Precisamente para proteger este rigor intelectual, el filósofo John Dewey dejó clarísimo qué cosas no son pensamiento crítico. Es una alerta roja contra la complacencia. No es repetir como un loro el último titular. No es conformarse con la primera solución rápida que aparece en Internet. Tampoco es escudarse en el cinismo de dudar de todos sin aportar nada. Y desde luego no es destruir los argumentos de los demás basándose únicamente en ideologías políticas o dogmas religiosos. El pensamiento crítico exige rigor, curiosidad incansable y tener la mente totalmente abierta a la evidencia. Y para cerrar esta sesión, dejemos una pregunta resonando en el aire. ¿Cómo podrían los sesgos no reconocidos y la información no verificada estar moldeando nuestra visión del mundo en este preciso momento? El verdadero sello de un pensador crítico no es tener siempre la razón, sino cultivar una profunda humildad intelectual y estar dispuesto a admitir un error. Merece la pena preguntarnos qué creencias fundamentales podríamos estar sosteniendo ahora mismo basadas en datos a medias o en influencias invisibles. El objetivo siempre será aplicar estos marcos, cuestionar la realidad y nunca dejar de investigar. Hasta el próximo análisis.